Ahora sí. Bueno, le damos la bienvenida a todos los que están escuchando este podcast. Ya le damos la bienvenida a todos los que están acá. Hoy iniciamos con el capítulo número 13 del libro de Juan. ¿Sí? Así es. Mucho para... Capítulo, bueno, cada vez que leo un capítulo digo, este es el mejor capítulo. Pero después llega el otro y digo, no, este es el mejor. Así que, pero bueno, este es un capítulo apasionante, un capítulo donde, bueno, vamos a encontrar varias cosas que Dios sin duda nos va a mostrar y nos va a revelar. Este capítulo 13 podemos dividirlo en muchos temas, pero generalmente la Biblia lo divide en tres temas. El primer tema es Jesús lavando los pies de los discípulos. El segundo tema es cuando en esa cena Jesús predice que Judas lo va a entregar. Pasa algo muy interesante que ya vamos a llegar ahí. Y el tercer tema es que Jesús también predice la negación de Pedro, ¿no? Aunque después la sigue desarrollando. Todo esto en un contexto de la última cena. Lo que claro, vamos a estar leyendo agregarle acá, un nuevo título sería ese, ¿no? La última cena, que no está como título, pero hay una situación que sucede que en realidad es un relato de que estaba sucediendo en la última cena. Exactamente. La última cena se relata en los 4 evangelios canónicos, ¿no? Se relata en Mateo 26, en Marcos 14, 17, en Lucas 22, 7 y también acá en Juan 13, 1. Por una cuestión de tiempo fui tentado por momentos de decir todos los relatos y creamos una imagen completa de lo que fue la última cena. Eso sería ideal, ¿no? Porque cada uno lógicamente ve la perspectiva, entre los 4 lográs el cuadro completo. Así que bueno, comenzamos con Juan capítulo 13, que dice así. Vamos, como siempre, a leer la versión NBI, pero cualquier versión que tengan está bien y es loable. Bueno, dice, se acercaba la fiesta de la Pascua. Nuevamente comienza, fíjense que no es casualidad que la Pascua siempre estaba rondando todos los relatos. Ya lo habíamos leído en el capítulo anterior, que dijimos por aquel tiempo, en el capítulo anterior, que dice en Juan 12, acá, Juan 12 dice, 6 días antes de la Pascua, así es como comienza Juan 12. Acá dice, bueno, se acercaba la fiesta de la Pascua. ¿Por qué creen que todo rondaba en base a la Pascua? Exactamente, ¿por qué? En la Pascua, ¿qué era lo que pasaba? Se entregaba el cordero pascual. Se hacía el sacrificio del cordero. El cordero pascual por los pecados del mundo, ¿no? Y Cristo fue el que sustituyó a ese cordero pascual, él mismo siendo el cordero pascual para, ¿no? Entonces, por eso no es casualidad que ronde todo en esta época, ¿no? Claro, y por eso íbamos viendo de que se acercaba la fiesta de las Pascuas y después que terminaba el suceso que leíamos, decías, y Jesús se apartó porque no era su tiempo, ¿no? Y faltan tantos días para la Pascua y sucedió esto y Jesús se fue a otro lugar porque lo querían apresar, ¿no? Porque todavía no había llegado su hora, porque todavía no había llegado su momento, ¿no? Esto de que te va diciendo, te va dando o mostrando expectativas de un tiempo específico del cual todavía no había llegado, pero sabemos que algo va a suceder, ¿no? Como Juan va relatando desde este lugar, ¿no? Va no solamente relatando y contando todas las señales milagrosas en torno a lo que era la divinidad de Jesús, ¿no? Sino que también nos daba esta expectativa de saber que algo iba a suceder en algún momento y de que todavía no había llegado, pero vamos en camino a eso, ¿no? Exactamente. Y dice, entonces, se acercaba la fiesta de la Pascua, Jesús sabía que le había llegado la hora de abandonar este mundo para volver al Padre. Y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Qué bárbaro, ¿no? Qué tremenda. A ver, esa expresión es tremenda, es tremenda. Hay otra versión, PDT, que dice, era el día antes de la fiesta de la Pascua. Acá ya te da
un detalle mayor, el día anterior era, ¿no?, el día de la fiesta de la Pascua. Jesús sabía que ya era hora de dejar este mundo y regresar al Padre. Mientras estuvo en el mundo siempre amó a sus seguidores, pero en esta ocasión mostró su amor al extremo. Y qué interesante esto, porque primero entender, como siempre decimos, que el amor no es un sentimiento, ¿no? Es una decisión. Entendiendo esto, ¿hasta cuándo tenemos que amar a los nuestros? Bueno, Jesús acá nos da el ejemplo. Hasta el fin. Es decir, es determinante y contundente. No amamos porque nos aman, amamos hasta el fin. Ahora, podríamos preguntarnos, ¿pero a quién debemos amar? Bueno, acá dice Jesús que amó a los suyos. Si bien la palabra de Dios nos muestra de que Dios amó a todos, de tanto amó Dios al mundo, que dio su vida, el amor extremo que acá nos habla la palabra, ese amor hasta el fin, lo está hablando específicamente hacia los suyos. O sea que si lo llevamos a la primera persona, podemos decir que tenemos que amar a los nuestros hasta el fin. ¿Cierto? Y qué bárbaro, porque también, bueno, yo quería justo resaltar de otra versión, que es la TLA, que dice, faltaba pocos días para empezar la Pascua, dice, y Jesús sabía que se acercaba el momento de que dejaría este mundo para reunirse con Dios, su Padre, ¿no? Esto de reunirse con Dios, su Padre. Y dice, y siempre había amado a sus seguidores que estaban en el mundo, y dice, y los amó de la misma manera hasta el fin, ¿no? El pastor recién resaltaba esto de que hasta el fin, ¿no? Y acá me gusta TLA porque dice, los amó de la misma manera, no es que un día los amó más, ¿no? Bueno, el tiempo, ¿cuál sería? Hasta el fin. ¿De qué manera? Siempre igual, a pesar de, ¿no? Porque si dice siempre de la misma manera, es decir que hubo una constancia en ese amor. No es que hoy te amo, mañana no te amo, viste que el ser humano es de esto, ¿no? Es muy visceral, ¿no? Se dice que tiene que ver con esto de que hoy me siento bien y te amo, mañana no me siento bien, no te amo, y no. Jesús, ¿de qué manera amó? Siempre igual, siempre de la misma manera. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin, siempre, ¿no? Y qué lindo poder verlo, ¿no? Es el mandamiento, a ver, en la palabra de Dios habla muchísimas partes que es un mandamiento de Dios. Ámense los unos a los otros como yo los he amado, para que el mundo... A ver, todo el tiempo está hablando. No tenemos que olvidar de que en el nuevo pacto también hay mandamientos. Nosotros no vivimos con los 10 mandamientos de Moisés, pero vivimos con mandamientos que están muy claramente vistos en la palabra de Dios. No los aplicamos a través de algo obligatorio, pero tenemos que buscar que eso empiece a emerger de nosotros para que la vida de Cristo naturalmente empiece a fluir desde esta dirección. Como hoy hablamos, uno de los mandamientos, vayan y hagan discípulos a las naciones. Ese es otro mandamiento. Y no se lo dijo a uno, se lo dijo a todos. Cuando nosotros vamos encontrando la palabra, encontramos varios mandamientos que Dios va mostrando en la palabra y que nos compete a todos. Y tenemos que caminar en eso, justamente, ¿no? Y que nacen y que son evidentes desde la vida de Él en nosotros, ¿no? Porque si vos decís amar, ¿desde qué lugar? Desde el amor que nace de Dios, ¿no? ¿Y qué es el amor? Es Dios mismo. Entonces, por eso es la manifestación de Dios mismo a través de cada uno de nosotros, ¿no? Y lo que siempre digo, ¿no? Que parece que fuera una frase, pero es una realidad. Somos personas naturales, ¿no? Nos manejamos en lo natural, pero somos personas espirituales porque tenemos la vida de Dios en nosotros. Es decir, somos seres espirituales, pero nos movemos en lo natural. Entonces, al momento de brindar a Dios, lo hacemos de manera natural, como Dios nos formó a cada uno de nosotros. Y es ahí en donde se evidencia este gran amor del Padre, ¿no? Que recién decía, que amó a todos. Pero nosotros, como hijos de Dios, somos los encargados de evidenciar este amor, ¿no? Y esa responsabilidad que tenemos, ¿no? Versículo 2 dice, llegó la hora de la cena. El diablo ya había incitado a Judas Iscariote, hijo de Simón, para que traicionara a Jesús. Sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio. No se olviden de eso, que después vamos a retomar y a desarrollar un poco más. El versículo 3. Sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios y a él volvía.
Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ató una toalla en la cintura y luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavarle los pies a sus discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba en la cintura. Qué lindo, ¿no? Ver esta acción de Jesús entendiendo su posición de quién era él, ¿no? Porque el versículo 4 nos dice, así que se levantó de la mesa, ¿no? Agarró la toalla, agarró esto, pero ese así que me dice de que así que viene hablando de otra cosa, ¿no? Y entonces, ¿y qué dice el versículo anterior, ¿no? Habla de que Jesús sabe quién es, que vino del Padre y va a volver al Padre, ¿no? La importancia de entender de que así es como nosotros debemos hacer las cosas que tenemos que hacer respecto de las cosas del reino, ¿no? Esto del saberme hijo de Dios, de estar posicionados en Él y a partir de ahí hacer lo que debo hacer. Yo primero, lo primero que debo hacer en esta vida de fe es conocer a Dios. Lo segundo es saber cuál es mi identidad en Dios. Soy un hijo de Dios, soy amado por Dios, soy redimido por Dios, soy santo, todo lo que soy gracias a ese Jesucristo que está en mí, ¿no? Y qué lindo porque Jesús, así que se levantó después de haber dicho, Él viene del Padre y va a volver al Padre, ¿no? Entendiendo de que yo todo lo que debo hacerlo desde ese lugar, desde el lugar de hijo, sabiendo y reconociendo de que yo sola no puedo, ¿no? Solamente con la ayuda de Dios en mi vida, por medio de su Espíritu, es que voy a poder accionar, ¿no? Y Jesús acá nos da un ejemplo para todos, ¿no? Y el cual es algo muy lindo para poder aprender. Esto es lo que es el servicio, ¿no? Exactamente. Pero bueno, desde ese lugar, ¿no? ¿Y qué es lo que se quita? Se quita el manto. ¿Qué significa el manto? El manto estaba relacionado con la realeza. Jesús no se quitó el manto hasta llegar al Gólgota, que los soldados se acuerdan que echaron suerte, pero el manto tenía una connotación de rey y tenía una connotación de autoridad. ¿Por qué? Porque en el antiguo pacto los profetas eran los que usaban el manto. Y los mantos era como que representaba la unción. ¿Se acuerdan? Elías, cómo arrojó el manto a Eliseo cuando lo llamó, y cómo después Eliseo se quedó con el manto de Elías. Y era como, el manto era como fundamental, ¿no? En aquel tiempo. También tenemos el borde del manto, que también tenía un significado tremendo. El borde del manto tenía en cada una de las 4 puntas, tenía 7 flecos. 7 flecos que se unían con un cordón azul que simbolizaba cielo y perfección. Perfección por el número 7 de los 7 flecos, que es el fleco que tocó, ¿se acuerdan? La mujer que fue sanada por la hemorragia que padecía por 12 años, ¿no? Es decir, todo ese quitarse el manto significaba mucho. No era simplemente que se sacó el manto porque estaba más cómoda. Era más cómodo. Se sacó el manto como decir, a ver, no, me rebajo voluntariamente. Me rebajo voluntariamente para servirlos. Y la toalla también tiene un significado fundamental en todo esto. Es decir, cuando Jesús se ciñe la toalla antes de lavar los pies de sus discípulos, estaba humillándose como un siervo y como un esclavo. Este acto simboliza una actitud de servicio y humildad y les estaba dando el ejemplo a los discípulos, ¿no? En la sociedad de la época, como ya sabemos, ¿no? El lavado de pies era muy, pero muy normal. Tenían en los hogares de la clase media, el anfitrión ponía un recipiente con agua a la entrada y los invitados eran los que se lavaban los pies, ellos mismos, y se los secaban. Ahora, en las familias más adineradas tenían un esclavo, que ese esclavo tenía la obligación de lavarle los pies a todos los que venían, y tenía su toalla, que era la toalla del esclavo, que se la ceñía y lavaba los pies de los invitados, ¿no? Jesús tomó ese papel, ¿no? El papel de ese esclavo, representando lo que él venía a hacer, ¿no? Que él... Y qué bárbaro, porque el anfitrión de la casa en realidad hacía eso,
Y el lavado de los pies en aquella época, ¿no? Como decía esto, ¿no? Era un gesto de hospitalidad y respeto hacia la persona que venía a tu casa, ¿no? A tu hogar, ¿no? Y qué bárbaro porque más allá de que era una costumbre, lo hacían, ¿no? El sirviente de la casa lo hacía, ¿no? Por eso es que primero Jesús se despoja de su manto antes de hacerlo, y entendiendo, ¿no? Que en aquella época, siempre contextualizándonos y tratando de entender un poco más, ¿no? En aquella época los mantos significaban, te daban una identidad, ¿no? Porque si estabas enfermo, si estabas leproso, si eras un rey, si eras un soldado romano, y según si eras soldado romano, depende del color que tenías, que era el rango que tenías. O sea, el manto te identificaba quién eras, ¿no? Y Jesucristo se despojó de sí mismo, ¿no? Y se entregó en una cruz. Y en ese momento hizo literal esto de decir, yo me despojo de lo que soy, ¿no? Y soy igual que un sirviente, ¿no? Y les doy este honor de darles este gesto de hospitalidad y respeto desde mí hacia ustedes, ¿no? Porque eso es lo que significaba cuando un anfitrión de casa te ofrecía para lavarte los pies, sea que te ofrecía el agua o sea que te ofrecía el sirviente al momento de ingresar a la casa, ¿no? Exactamente. ¿Y a qué versículo les hace recordar esto? Se despojó a sí mismo. ¿No les hace recordar nada? Bueno, ya vamos a llegar a eso. Bueno, sigo leyendo, ahora después se los digo. Dice, versículo 6. Cuando llegó Simón Pedro, este dijo, ¿y tú, Señor, me vas a lavar los pies a mí? Siempre replicando, Pedro, ¿no? Ahora no entiendes lo que estoy haciendo, respondió Jesús, pero lo entenderás más tarde. Esto es algo que siempre pasa y lo tenemos que tomar siempre para nosotros. Ahora no entendemos lo que Dios está haciendo. Y por regla general no entendemos los procesos que Dios está haciendo, porque si no, no viviríamos en una vida de fe. La vida de fe justamente es poder continuar sin entender lo que se está haciendo. Pero después entendés lo que Dios estaba haciendo ayer, pero tampoco vas a entender lo que está haciendo en el presente. Y seguís avanzando, ¿no? Porque si nosotros vemos ahora, no sé, vemos de acá un año o un par de meses, decimos, qué tremendo lo que Dios estaba haciendo ahí, ¿no? Y te cae la ficha de lo que Dios estaba haciendo, pero sin embargo tampoco entendemos lo que Dios está haciendo ahora. Pero bueno, más adelante lo vas a entender, porque ese es el proceso del Espíritu que va trabajando en cada uno de nosotros. Dice, no, el versículo 8, no, protestó Pedro, jamás me lavarás los pies. Jesús contestó, si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Ahora vamos a ver qué significa esto de no tener parte con Cristo. Simón Pedro dijo, entonces, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Ya. El que ya se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, le contestó Jesús, pues ya todo su cuerpo está limpio. Y ustedes están limpios, aunque no todos. Y acá es interesante esto que Jesús le dice, ¿no? Claro, porque acá Jesús le dice, si vos no permitís, no aceptás esto que estoy haciendo con vos, no vas a tener parte. Al decirle a Pedro que no va a tener parte, ¿qué es lo que le está diciendo? Acá Jesús le está mostrando una manera de proceder, una manera de avanzar en el reino, que es solamente siendo siervo, siendo humilde. Es decir, vos no vas a tener parte, es decir, vos no vas a poder participar de todo lo que estoy haciendo si vos no recibís esta enseñanza y no después la aplicás vos. Porque esto es lo que le estaba Jesús enseñando. ¿Y Jesús por qué se los estaba enseñando? Porque ellos necesitaban después hacer lo que Jesús hizo. Porque después vamos a ver que él termina diciendo, bueno, de la misma manera que yo lo hizo, esto, ¿no? Ustedes lo tienen que hacer, ¿no? Entonces, esta expresión de no tendrás parte, es decir, si no lo recibís, no vas a poder servir. Y hay un dicho que dice que el que no sirve, no sirve. ¿Lo escucharon eso alguna vez? Y tiene media verdad. Tiene media verdad, ¿por qué? Porque uno nació para servir, no adentro de una congregación, pero para servir al reino. Podés servir al reino en todo, en el mundo, en donde Dios te puso, vos tenés que servir con esa predisposición. Pero no solamente tengo que servir desde el corazón correcto.
Por eso acá Cristo les está enseñando cómo tenía que ser el corazón para poder servir. Y qué bárbaro, ¿no? Porque nos enseña esto al poder sujetarnos a la autoridad, ¿no? Porque Jesús dijo, bueno, voy a hacer esto, ¿no? Se despoja de sí, prepara todo y dijo, no, a mí no me la hago. Y a veces nos pasa esto, ¿no? Yo le digo, no, digo, ¿por qué me pasa esta situación a mí? Y yo después quiero enseñarle a otro de lo que es tener esta fe en Cristo, pero yo no estoy capaz de poder aceptar los tratos que a veces Dios tiene para conmigo, ¿no? Y un poco Pedro representa eso, ¿no? Esta situación, porque a veces a nosotros en la cotidianidad nos sucede, ¿no? Queremos brindar a Dios, queremos impartir a Cristo, queremos que todos conozcan a este Dios, pero al momento del que yo estoy en ese proceso de crecimiento, en el que Él empieza a trabajar de una manera especial conmigo, digo, no, ¿por qué me están sucediendo estas cosas? Y empiezo a enojarme contra las situaciones en vez de aprender o dejar que sea Dios el que esté moldeándome en esa situación y poder realmente después impartir desde su vida y no desde el conocimiento, ¿no? Porque Jesús le dijo esto, ¿no? Bueno, no se trata de lo que vos quieras hacer, sino de lo que yo debo hacer para que ustedes aprendan, ¿no? Porque Jesús nos enseña de una manera amorosa, ¿no? Porque no es que lo estaban mandando a hacer algo tremendo. Él iba a lavar sus pies, ¿no? Y lo cual es una señal de un acto de servicio y de humillación, ¿no? Y que Pedro se sorprende, ¿no? Y no desde la maldad, pero dijo, no, pero que nosotros podamos tener ese corazón humilde como lo tuvo él en ese momento de reconocer, no, acepto lo que viene de ti, ¿no? Aunque por ahí me duele o me moleste o me incomode, porque era una incomodidad, ¿no? Por ahí no era algo doloroso, pero era una incomodidad. Entonces que Dios nos dé esa revelación y esa facilidad para poder darnos cuenta y decir, bueno, no importa si estoy incomodado, si estoy enojado, si estoy conflictuado, Dios, hace lo que tenés que hacer para poder aprender, ¿no? Versículo 11, dice, Jesús sabía quién lo iba a traicionar y por eso dijo que no todos estaban limpios, ¿no? Claro, aunque no todos, dijo. Ahora, qué interesante este cuadro, ¿no? Imaginemos este cuadro, Jesús siendo Dios, sabiendo de que todo dominio ya se le había dado, lavándole los pies al mentiroso, al que le robaba plata, al traicionero y al que lo iba a vender por 20 monedas de plata. Es decir, a ese Jesús humillándose arrodillado, lavándole los pies, ¿no? Qué grandeza. Cuánto amor. Qué grandeza. Por eso entendemos siempre que grande no es el que grita, grande es el que retiene, grande es el inofendible, grande es el que logra gobernarse. Por eso el proverbio dice que es más grande el que gobierna a sí mismo, que se gobierna a sí mismo, que el que conquista ciudades. Ahí es donde está la grandeza, cuando nosotros vamos encontrando de que yo puedo gobernarme a mí mismo, que yo elijo cuándo contestar, que no soy una persona reactiva, que yo elijo reaccionar cuando tengo que reaccionar, ¿no? Y eso es lo que está mostrando acá Cristo, ¿no? Sí. Que cuando él tenía que agarrar el látigo, lo agarraba porque decidía agarrarlo, no porque reaccionaba agarrando el látigo, ¿no? Cuando terminó, versículo 12, cuando terminó de lavarle los pies, se puso el manto y volvió a su lugar. Entonces les dijo, ¿entienden lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman maestro y señor y dicen bien porque lo soy. Pues si yo, el señor y maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho por ustedes, ¿no? Acá vemos justamente la enseñanza de Jesús, la aplicación, ¿no? Práctica a esto. Digamos. Importante que terminó todo esto, se volvió a poner el manto, es decir, él la autoridad la tenía, él la identidad la tenía, volvió a su lugar de autoridad, volvió a su lugar de identidad y les da este ejemplo, ¿no? Ustedes me reconocen como maestro y señor, perfecto. Bueno, si me reconocen como maestro y como señor, hagan lo que les estoy diciendo, porque si no, no tiene sentido. Sí, a ver, lo mismo nos pasaría a nosotros. A ver, ¿cómo sabemos aquellas personas que nos reconocen como pastores? Porque nos obedecen. Porque, ¡ay, pastor, pastor, pastor! Y después hacen lo que quieren y vos le decís que van a la derecha y terminan yendo a la izquierda. Lógicamente no estás reconociendo que yo soy tu pastor, porque si vos me reconocés como pastor,
tenés que obedecer, que yo si te doy una palabra, te la doy guiada por el Espíritu Santo para beneficio de tu vida. Claro. Y acá pasaba lo mismo. Claro, por eso es que Jesús le dijo, ¿no? Me llaman maestro, me llaman señor, pero es importante que ustedes sepan que lo soy, no que simplemente de dientes para afuera puedan hacerlo, ¿no? Esto que decía el pastor es una realidad, porque a veces uno trata de que puedan ver a Dios en tal situación y sí, pastora, sí, y después vos decís, pero si le dije que darle para allá, ¿por qué fue para el otro lado? Ahora, y es importante esto, ¿no? No solamente con el dicho, sino con los hechos, ¿no? Que es lo que Jesús Igual le acá también se puede ver el tema de las religiones, cuando tienen al pastor allá arriba, o sea, eso se ve muchísimo. Sí. Tremendo. Bueno, ahora después lo va a hablar. Después va a tocar justamente ese tema. Ahora es interesante que acá este mandato que Jesús le da y que le dice, a ver, si quieren servirme, si quieren trabajar en el reino, tienen que tener este estándar, tienen que hacerlo de esta manera. Vemos después en la palabra de Dios que nunca los discípulos se lavaron los pies, nunca agarraron y lavaron los pies, pero sí aplicaron el principio, porque si no, no hubiese Dios respaldado todo lo que hizo y vemos todo lo que pasó. Por eso tenemos que extraer los principios de acá. Digo esto porque a veces en reuniones pensamos que es muy espiritual agarrar y lavarle los pies y lavarse los pies uno a otro. A ver, si quieren lavarse los pies está todo bien, pero si después si no tenés una actitud correcta, termina siendo un acto religioso que no te sirve de nada, ¿no? Claro, la idea es importante esto, ¿no? Que si Dios te manda a hacerlo, está buenísimo, ¿no? Es como Jesús le dijo, ustedes me dicen Señor, pero si no hacen, o sea, es importante esto, ¿no? Entender de que Dios no nos guía a hacer las cosas. Si Dios te lo guía a hacer, va a ser algo sobrenatural, vos decís, lavar los pies, bueno, Dios, pero no hacer por hacer, ni hacer doctrina de situaciones o de ejemplos que tenemos en las escrituras, cuando en realidad la esencia a veces termina siendo otra y no esa, ¿no? Bueno, el catolicismo lo absorbió esto y hay un día determinado que se lavan los pies y está ahí lavándose los pies. Entonces, no sirve de nada. Claro, eso no sirve también de nada. como para que no haya excusas. Los pies que eran lo más capaz, como decías vos, se cae por un sirviente y todo, o sea, si eso era lo mínimo, o sea, pueden hacer todo lo demás, o sea, exactamente. No haya excusa en el medio. Exactamente. Ahora, todo esto a mí me hace, a medida que lo iba leyendo, me venía todo el tiempo Filipenses 2, porque justamente hay una relación con esta actitud de Cristo que es tremendo. Filipenses 2, a partir del versículo 3, miren lo que dice. Miren si no hay un principio tan claro, ¿no? Dice, no hagan nada por egoísmo o por vanidad. Más bien, con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Filipenses 2, a partir del versículo 3. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. La de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Fíjense la relación que hay, es tremendo. Qué hermoso, ¿no? Porque el versículo 5 dice, tengan ustedes la actitud que tuvo Jesucristo, ¿no? No dice, hagan las acciones que hizo Él, ¿no? O hagan lo que Él estaba haciendo en cada momento, tomen nota de cada acción. Sino que dice, la actitud de ustedes debe ser como la de Jesucristo. Comienza, ¿no? La esencia, o sea, el motor de eso. Bueno, y comienza el versículo 3 diciendo, no hagan nada. Si vas a hacer algo por egoísmo, por vanidad, por egocentrismo, como para que la gente te vea, no hagas nada. Olvídate, tachalo en la lista, claro. No hagas nada por eso, más bien con humildad. Por eso entendamos ahí la relación. Cuando Jesús le lava los pies, dice, a ver, este es el estándar y así como tienen que servir. Si no lo hacen desde esa predisposición del corazón, no sirve todo el sacrificio que quieren hacer.
¿Mm? Ahora, versículo 9 dice, por eso Dios lo exaltó. Es decir, por eso Dios le dio lo que le dio. Por eso Dios lo puso en el lugar que lo puso. Si bien era Dios, Él aprendió obediencia. Él se humilló voluntariamente y de una manera justa, Dios le dio todo el dominio. ¿Por qué? Porque Él justamente lo ganó, por decirlo de una manera, ¿no? Por eso dice, por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está por sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y sigue, déjenme seguir un cachito más en Filipenses 2, algunos versículos más, porque el versículo 14 dice, háganlo todo sin quejas y ni contiendas. Fíjense cómo sigue hablando del mismo tema. Hagan todo, pero sin queja ni contiendas, para que sean intachables y puros, hijos de Dios, sin culpa, sin esa mente que te va volviendo loco, sin culpa, en medio de una generación torcida y depravada, en la cual ustedes brillan como estrellas en el mundo. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo lo que hay acá! Y sigue diciendo un poco más, déjenme terminar la idea. Versículo 19 dice, el 19 dice, espero en el Señor Jesús enviarles pronto a Timoteo, para que también yo cobre ánimo al recibir noticias de ustedes. Nadie como él, como Timoteo, se preocupa de veras por el bienestar de ustedes, pues todos los demás, versículo 21, buscan sus propios intereses y no los de Jesucristo. Qué tremendo, qué principios que hay acá, cuánto para extraer y para poder aplicar en esto que nos está enseñando la palabra. Dice, todos los demás, está hablando Pablo, buscan sus propios intereses, pero Timoteo, está buscando los intereses de Cristo, no los intereses de él. Y eso es lo que tenemos que buscar nosotros, los intereses de Cristo. Eso es lo que nos tiene que unir, eso es lo que nos tiene que motivar, lo que nos tiene que dar fuerza. No se trata de intereses naturales que son esporádicos y que están contaminados por lo que dice acá, por esta sociedad depravada y torcida, por esta generación torcida y depravada, está hablando Pablo. Tenemos que ir en pos de esos intereses. Claro, entendiendo de que esos intereses no son míos, con mayor atención debo cuidar y administrar, ¿no? ¿Y desde qué lugar? Desde el lugar de la estructura, no, desde el lugar de la esencia de Dios mismo, ¿no? Por eso no son las estructuras, no son las acciones o las cosas buenas que yo hago, sino la obediencia a Dios mismo, ¿no? Y como dice ese versículo en el que habla, ¿no? De esta generación, ¿no? Sino que ustedes brillan como estrellas en este mundo, ¿no? La importancia de que una estrella se ve de donde sea que quieras verla, todos la pueden ver. Estamos acá, estamos aquí, acá. Es decir, no hay un lugar para que no brillen, ¿no? Pero ¿de qué manera? Cuando es Dios mismo, cuando es su esencia misma, eso va a ser visible, ¿no? Entendiendo de que nada tengo que hacer para decir, bueno, oh, qué genia esta Nao, ¿no? Todo lo que hace, no. Que sea Dios revelándose a mi vida y poder expresándolo, ¿no? José. Pequeño corte. Dentro de lo que estaban leyendo recién, los intereses de Dios, que lo bueno es ir aprendiendo, ¿no es cierto?, cuáles realmente son los intereses de Dios. Porque en los intereses de Dios va a estar reflejada nuestras oraciones. Porque si no, las oraciones normalmente siempre son por uno, por la familia, por lo que tenemos a la vuelta, y por ahí alguna oración sobre las autoridades de la localidad, pero no exactamente lo que realmente le interesa. Poder... Qué buena esa oración en cada momento. Dios, revelame tus intereses, mostrame tus intereses. Y dentro de lo que decís vos, lo bueno también es cuando nosotros empezamos a leer la mañana, no una vez, sino varias veces, un capítulo,
digamos, y en ese capítulo algo le tiene que servir, algo tiene que quedar, algo le puede gustar a uno, ¿no es cierto? Y poder orar, ¿no es cierto?, la palabra, porque ese es un interés. Porque por ahí capaz que no nos damos cuenta, pero en esa oración que vamos, empezamos a orar sobre eso, por ahí el mismo Espíritu por ahí de repente nos encausa y nos direcciona a orar exclusivamente por los intereses de lo que realmente le interesa a Dios. Porque por ahí estamos orando por algo y de repente aparece una persona que estamos viendo, una persona muy claramente, y ese es un interés de Dios. Claro. Porque muchas veces las personas creen que el interés de Dios está basado solamente entre lo bueno y lo malo. Claro. Y lamentablemente el interés de Dios por ahí no pasa. Por eso el aprendizaje de la palabra no es opcional, porque si yo no aprendo la palabra y no conozco la palabra, no sé a lo que Dios quiere, no sé hacia dónde voy, y entendiendo que siempre hay un hilo conductor de todo. Dios, lo que más le interesa es lo que no ves con tus ojos. Lo que a Dios más le interesa es todas las cuestiones del reino, no del mundo, del reino. Por eso cuando en Hechos habla que Cristo resucitó y que después se les presentó a los discípulos por 40 días, dice que les habló del reino de Dios. Cuando analizamos las parábolas, entre el 70 y el 90% de las parábolas habla del reino de Dios. El reino de los dioses es semejante a él. Y sin embargo es algo que todavía no lo logramos ver, pero es hacia donde nosotros tenemos que estar direccionados. Porque eso es lo que a Dios le interesa, de que su reino se pueda dar a conocer, de que nosotros seamos parte para expandir ese reino, que nosotros realmente podamos ser esta luz que expande el reino, ¿no? Qué tremendo. Ahora sigue diciendo el versículo 16, lo que decía hoy Vanessa: les aseguro que ningún siervo es más que su amo, y ningún mensajero es más que el que lo envió. A ver, acá está tan claro, el principio es claro. ¿Entienden esto? Dice que son el 17. A ver, el principio acá es claro, no hay nadie superior a otro. Es decir, cada uno tiene una función determinada y una responsabilidad determinada, que es lo que siempre dijimos del primer momento que estuvimos acá como pastores. Nosotros no somos más que nadie, tenemos una mayor responsabilidad, pero no hay nadie mayor que otro. Cada uno tiene una función. Una función. Cada uno va a rendir cuenta por su función. Entonces, eso es claro. Por eso, 1 Corintios 12, 21, dice: el ojo no puede decirle a la mano, no te necesito. Ni puede la cabeza decirle a los pies, no los necesito. Al contrario, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los indispensables. Al contrario, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los indispensables. Es decir, todos somos parte de este cuerpo, todos avanzamos, cada uno en su función, cada uno con su responsabilidad. La responsabilidad nuestra como pastores es velar por aquellos que Dios nos dio, por aquellos que están, que no son todos los que vienen acá el domingo, esa es la realidad, sino por aquellos que nos aceptan como pastores, no por los que simplemente se congregan cada tanto. Aquellos que nos aceptan como pastores, nosotros tenemos la responsabilidad de velar por ustedes, de orar, de guiarlos, y ustedes tienen la responsabilidad de acuerdo a lo que Dios les va mostrando, a lo que Dios les va revelando. Hay una responsabilidad que es la de todos, de crecer. Porque hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto, todos tenemos que seguir creciendo. Por eso estamos en una reunión de crecimiento. Versículo 17, ¿entienden esto? Dice, bueno, dichosos si lo ponen en práctica. Y acá vemos dos cosas distintas. Porque Jesús dice, bueno, ¿entendieron esto? ¿Entendieron esto que estoy hablando? Bueno, perfecto, pero dichoso no es si lo entendiste. Dichoso si lo pones en práctica. Una cosa es entenderlo, otra cosa ya es ponerlo en práctica. Ahí es donde tenemos que ir avanzando todos. ¿No? Pidiéndole a Dios la revelación de su espíritu, ¿no? Porque entender viene acá, ¿no? A nuestra cabeza, a razonarlo, bueno, hay que hacer tal cosa, hay que hacer tal otra. Bueno, hoy hablábamos justamente con unas personas de esto, ¿no? De que no solamente entenderlo en nuestra cabeza, sino poder ponerlo en práctica, verlo, bajarlo a mi cotidianidad, bajarlo a mi realidad.
¿no? Y poder vivenciarlo, ¿no? Y es ahí en donde va a ser ese efecto en el que la vida de Cristo va a ser impartida. ¿Por qué? Porque yo sé lo que es realmente. ¿Por qué? Porque no solamente lo entendí en mi cabeza, sino que lo puedo vivir, ¿no? Este gran amor del Padre expresado en la vida de Jesucristo, ¿no? Ahora vamos a celebrar el nacimiento de Jesús en esta tierra, ¿no? ¿Y cómo lo puedo entender? ¿De qué manera lo puedo entender? Solamente lo sé, la cruz de Cristo, ¿no? La cruz de Cristo fue un evento, es el antes y el después cuando estudio historia en la universidad, en el colegio, no, es simplemente el AC o DC o es realmente el que realmente transformó mi vida y el que hizo de que yo hoy pueda vivir la vida desde otro lugar, que pueda ver con otros anteojos y no con los míos naturales, que pueda ver la soberanía de Dios expresada a través de todo lo que me rodea, ¿no? Pero eso me lo da la revelación del Espíritu, no si yo lo conozco de acá, en mi cabeza, porque ¿cuántos historiadores saben un montón de lo que dicen las escrituras y saben aún más en cuanto al contexto y un montón de otras historias, y sin embargo no se les es revelado, porque la única manera en que la vida de Cristo se me va a ser revelada es si estoy dispuesto a verlo, si estoy dispuesto a no solamente entender, sino a poner en práctica lo que vemos en su palabra, ¿no? Como decía recién el pastor, ¿de qué me sirve que me digan, hola pastora, sí, denme un consejo y después no importa, ¿no? Cuando en realidad cuando hablamos o cuando impartimos siempre lo hacemos desde lo que Dios quiere, ¿no? O tratamos de ver desde lo que Dios quiere para cada uno, ¿no? Versículo 18 dice, no me refiero a todos ustedes, yo sé a quienes he escogido, pero esto es para que se cumpla la escritura. El que comparte el pan conmigo se ha vuelto contra mí. Digo esto ahora, antes que suceda, para que cuando suceda crean que yo soy. Les aseguro que el que recibe al que yo envío, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió, es decir, al Padre. Dicho esto, Jesús se angustió profundamente y afirmó, les aseguro que uno de ustedes me va a traicionar. Los discípulos se miraban unos a otros sin saber a quién de ellos se refería. Uno de ellos, el discípulo a quien Jesús amaba, Juan, estaba reclinado sobre él. Simón Pedro le hizo señas a ese discípulo y le dijo, pregúntale a quién se refiere. Señor, ¿quién es? Preguntó él, reclinándose sobre Jesús. Aquel a quien yo le dé este pedazo de pan que voy a mojar en el plato, le contestó Jesús. Y acto seguido mojó el pedazo de pan y se lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Presten atención a lo que voy a decir ahora. Tan pronto como Judas tomó el pan, Satanás entró en él. Lo que vas a hacer, hazlo pronto, le dijo Jesús. Y quiero pararme acá un cachito. Hay mucho para sacar acá, pero... Muy rápido, Leite. Claro, a ver, en el relato acá estamos hablando de la última cena. Estamos hablando de la última cena, todos los discípulos, Jesús sabiendo de que le llegaba el momento en lo emocional tocado, ¿no? Porque sabía que tenía que entregar su vida, para eso había venido. Recuerden que en el capítulo anterior él dijo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no puede llevar mucho fruto. Es necesario. Ahora, llegó el momento que él tenía que hacerlo, estaba angustiado, ¿no? Ahora, en ese contexto, cuando él le dice de que iba a ser entregado, los discípulos le preguntan, él le dice, bueno, la persona que le doy este pan es él. Sin embargo, cuando hizo eso, los discípulos no se dieron cuenta tampoco. Ni de qué estaba hablando. Pero acá lo que quiero... A ver, voy a dar mi parecer acá, mi parecer, y estoy sujeto a si ustedes por ahí lo piensan desde otro lugar, no hay ningún problema. En el versículo 3, como hoy leímos, dice que Jesús ya sabía que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio, ¿no? Que le dije que después iba a morir. Y que había salido del Padre y al Padre volvía, ¿no? Ahora, acá, en esta situación, donde ya Judas Iscariote había abierto puertas para
para ser justamente el que iba a entregar a Cristo, Porque nos relata necesitaba... anteriormente, ¿no? Que ya había sido seducido por Satanás, ¿no? Pero no. A ver, él necesitaba la autorización, yo lo que veo es que necesitaba la autorización del mismo Jesucristo para que Judas lo entregue. Es decir, Jesús le dijo, bueno, ahora sí, te autorizo para que me entregues. ¿Por qué? Porque fíjense que dice que aquel a quien yo le doy el pedazo de pan, él es el que me va a entregar. Agarró, mojó el pan, se lo dio. Dice que cuando comió el pan, Satanás entró en él, y ahí donde le dijo, bueno, ahora sí, anda a hacer lo que tenías que hacer. Qué tremendo ver el gobierno absoluto de Cristo en todo. Capaz que ni le estaba hablando a él, sino al mismo Por él Satanás. estaba hablando el mismo Satanás. Y esto acá donde tenemos una relación exacta con mismo Juan, en Juan 10, 18, que ya lo estudiamos, pero que Jesús dice, nadie me arrebata la vida, sino que yo la entrego por mi propia voluntad. Tengo autoridad para entregarla y tengo también autoridad para volver a recibirla. Este es el mandamiento que recibí de mi Padre, ¿no? Qué tremendo ver esto, ¿no? El dominio completo de este Cristo poderoso que aún el diablo termina actuando para lo que él quiere hacer. Y replicando como ese código, ¿no? Porque Jesús dijo, bueno, cuando yo haga esto va a suceder, ¿no? Hizo eso y en ese instante entró Satanás en él, ¿no? Fue como el beso de la traición. Porque fíjense que Judas, cuando conviene con nosotros, ¿no? Y que le dan las 20 monedas y demás, le va a decir, a ella le va a dar como un tip de decir, bueno, al que yo le bese va a ser la persona que tienen que ver, porque algunos no sabían ni quién era. Entonces, fíjense que cuando Judas va y después se encuentra, después lo vamos a ver, ¿no? Y se encuentra, ¿no? En ese momento, y se acerca a él, Jesús ya sabía que le tenía que dar el beso de la traición. Dijo, bueno, hacelo que viniste a hacer, ¿no? Como diciendo, inclusive hasta en ese momento, andá y hacé lo que tenés que hacer, es ir y a buscar a los demás. En el momento que viene Judas y le tiene que dar el beso para decir, esa es la persona que tiene que apresar, hacé lo que tenés que hacer. Cómo Dios constantemente, por medio de Jesús, tiene el control de todo. O sea, no es que hay nada que, bueno, se tropezó, no hay nada que esté librado al azar, está todo ya estipulado por Dios, ¿no? Y Jesús lógicamente lo sabía, ¿no? Entonces, en ese momento Jesús lo hace, listo, Satanás entra dentro de él. Después viene Judas, hace lo que tenés que hacer, le da el beso y ahí es donde lo quieren apresar y bueno, sucede todo, ¿no? Qué importante esto, entender de que nada se le escapa a Dios. Nada, vos decís, no, bueno, pero justo fue un momento, un llamado telefónico, tomé una mala decisión y nada se le escapa a Dios. Me hace pensar, me hace acordar a la historia de Job, igual, como que, o sea, esto nos demuestra de que Dios, que todo lo que sucede, todo, es porque Dios lo permite. Claro. Entonces, como Job, ¿no? Cuando el diablo le decía, déjame para que veas, bueno, si pasó lo que pasó porque claro, lógico. Y es así, Dios tiene todo en su control, aunque parezcan que... intentar convencerlo a duda o cambiarlo de opinión, a tratar, no, tenía que pasar. Tenía que suceder, claro, y Dios estaba al control, porque le dijo, lo que tenías que hacer, anda y hacelo, ¿no? ¿Cómo? Lógico. Él siempre está, no es que algo, no queda nada librado al azar. Dios sabe todo y todo está ya estipulado por él. Los tiempos. Era terrible, pero traía algo mucho más grosso. Claro. Y si lo aplicamos a nuestra vida. Bueno, vos fíjate qué importante esto de poder aplicarlo a nuestra vida. Que al final él termina de hacer la victoria de él. A veces nosotros estamos, por una cuestión de instinto, te duele la cabeza y no sabes cómo hacer para que no te duele la cabeza. Y te tomás cualquier cosa, es decir, no queremos sufrir nada. Pero a veces es imposible no crecer si no hay un sufrimiento. Lo importante no es no sufrir, lo importante es saber que Dios está en el sufrimiento y que Dios es el que está permitiendo todo eso para un bien mayor. Porque todo el crecimiento tiene crisis. Y eso lo viven, lo vive el religioso. Cuando una persona religiosa entra a esta vida de Cristo, a esta vida donde vos caminás entendiendo lo que es la verdadera libertad, lo que es el caminar con Cristo, el disfrutarlo, el verlo, el experimentarlo.
cuando un religioso entra en esta vida, genera unas crisis y unos problemas tremendos. Ahora, si vos sabés hacia dónde vas, vos permanecés porque sabés que después de esa cruz circunstancial que estás viviendo, vas a vivir realmente algo glorioso. Pero tristemente hay personas que no lo soportan y vuelven. Por eso en Hebreos habla de no apostatar de la fe, de no volver a los rudimentos antiguos, de poder recibir a este Cristo. A ver, en aquel tiempo el apóstol Pablo peleaba con aquellos que querían agregarle a la fe, que querían, bueno, pero le agregamos la circuncisión, no, pero le agregamos los días, no, pero no le tenés que agregar nada. Disfrutá de la plenitud que Cristo te está dando, entrá en este nuevo tiempo. Pero hay personas que no lo podían disfrutar, no lo podían disfrutar. ¿Por qué? Porque habían sido mal formadas. Y esto es lo que nosotros estamos padeciendo en este tiempo. Estamos padeciendo una iglesia que ha sido mal formada, porque ha abrazado un evangelio que es totalmente atado, que te ata a las personas en vez de llevarte a una libertad. Doctor. Sí. Es una gran verdad lo que decís muchas veces de lo que se imparte, ¿no es cierto? Del púlpito, ¿no? Pero haciendo memoria y recordando tantas cosas, pero uno mismo tiene una gran responsabilidad. Porque Jesús en una parte dice, me iré y le dejaré el Espíritu Santo que le ayudará en todas las cosas y le hará recordar todo lo que yo he hablado. ¿Sí? Producto de que las personas se acostumbran a un determinado evangelio, pasar, recibir, traer, pum, ya conocemos, ¿cierto? Las personas o no se animan o no quieren experimentar el poder de Dios. Porque a mí muchas veces no he recibido enseñanza. Porque si bien entendía poco, pero yo veía que decía una palabra esto, y por ahí me predicaban en base a eso, pero no. Había algo internamente que a mí no me permitía recibir esa enseñanza. O sea, hay una responsabilidad de un lado, pero también está la responsabilidad nuestra, mía exclusión. Es más, yo no me acuerdo, bíblico, porque relato siempre Biblia. ¿Quiénes eran los que escudriñaban las palabras después que Pablo... Los hermanos de Berea. Los hermanos de Berea. Iban directamente a la fuente. Sí. Y una responsabilidad nuestra, como discípulo, como hijo, es estar conectado, estar permanentemente a la fuente, entonces ahí vamos a poder entender. Y ahí el crecimiento cuesta menos. Cuesta menos, porque si nos basamos en una forma, después se nos quiere enseñar, o el Espíritu nos quiere enseñar, dicho, algo que realmente no está bien, entonces es un choque interno, y eso, el crecimiento, obviamente. Sí, sin duda. Sí, por eso no hay excusa. A ver, no hay excusa porque mismo Jesús lo dijo. A ver, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios. Es decir, el que quiera, el que realmente tenga una intención de querer seguir creciendo, Dios te va a terminar corriendo. Si estás en un lugar equivocado, Dios te va a terminar sacando y Dios te lo va a mostrar y ahí es donde vos vas a avanzar y vas a seguir decidiendo qué querés. Pero tiene que haber un querer genuino de nuestro corazón de crecer, porque eso es lo que... Claro, pero la clave está en eso, ¿no? Sin en duda. Poder seguir el ejemplo de los hermanos de Berea, o sea, escuchaban y ellos iban a su casa, ¿no? Por eso nosotros somos re pesados con esto de traigan su cuaderno, anoten, tomen nota, no se queden con solamente lo que le decimos. Y fíjense, y Dios se les va a revelar, ¿no? Y conocerán la doctrina, si es falsa o no, cuando ustedes mismos, ¿no? Porque uno puede tratar de brindarles a Dios, tratar de que puedan ver todo lo que nosotros podemos ver y experimentar, pero si ustedes no tienen ese hambre o esas ganas de que sea Dios realmente revelado en mi vida, no va a surgir el efecto, digamos. A mí me ha pasado muchas veces de no entender algo y buscar en la oración que el Espíritu me lo revele. Por ahí no me lo revela en ese momento, pero por ahí por H por B, capaz cada semana de repente, por una circunstancia a otra, o hasta incluso me ha pasado a través de la música que el Espíritu me revele eso, entonces entenderlo.
Pero es simplemente Exactamente. preguntándole al Espíritu. Si Exactamente. realmente esto es Sí, eso. como Ni lo están hablar. enseñando. Exactamente. A ver, todos desconocemos determinadas cosas, pero y Dios no te va a juzgar por eso, ni vas a tener consecuencias de eso, pero todos tenemos que tener ese hambre y esa búsqueda de seguir avanzando, porque si no, terminás retrocediendo y terminás cayendo, terminás volviendo a lo que era antes, cuando Dios nos está llevando a más. Los discípulos acá no entendían lo que estaba pasando, pero ellos avanzaban, ellos querían, ellos no se conformaban. Versículo 28, seguimos leyendo, fíjense lo que dice. Ninguno de los que estaban en la mesa entendió lo que Jesús dijo. Ninguno de los que estaban en la mesa entendió lo que Jesús dijo. Como Judas era el encargado del dinero, algunos pensaron que Jesús estaba diciendo que tenía que ir a comprar cosas necesarias para la fiesta, o que le diera algo a los pobres. En cuanto Judas tomó el pan, salió de allí, ya era de noche. Versículo 31, cuando Judas hubo salido, Jesús dijo, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios glorificará al Hijo en sí mismo y lo hará muy pronto. Versículo 33. Mis queridos hijos, poco tiempo me queda para estar con ustedes. Me buscarán y lo que antes dije a los judíos, ahora se los digo a ustedes. Donde yo voy, ustedes no pueden ir. Este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Así como yo los he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo, todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. De este modo, todos sabrán que son mis discípulos. Si se aman. Por eso, el amarnos no es opcional, es obedecer directamente a Dios. Es expresar su esencia, no es más ni menos que eso. Y dice, de este modo todos sabrán que son mis discípulos. Al saber que el mundo, que somos discípulos de Dios, nosotros estamos funcionando como esa luz, como esa sal y como esas cartas leídas que las demás personas están leyendo, a través de aplicar ese amor entre nosotros, ¿no? ¿Y a dónde va, Señor?, preguntó Pedro. Jesús respondió, a donde yo voy no pueden seguirme ahora, pero me seguirán más tarde. Señor, insistió Pedro, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Por ti daré hasta la vida. Jesús respondió, ¿tú darás la vida por mí? Te aseguro que antes que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Qué tremendo, ¿no? Bien, Así que... ahora vamos a hacer un trabajo práctico, pero vamos a cortar la grabación, así pasamos al trabajo. Bueno, damos cierre entonces a este capítulo apasionante número 13.